la consulta popular que se llevó a cabo este domingo. Y para seguir con el análisis, tenemos al doctor Lorenzo Meyer, historiador, y pues tiene un buen análisis. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Pues para que nos cuente un poco sobre el tema, ¿no? Ya vimos los resultados, vimos algunas partes, bueno, las posiciones de las opiniones, pues totalmente divididas. ¿Qué nos puede decir como análisis al respecto? Bueno, para empezar, lo que usted acaba de señalar, las opiniones divididas, eso no es de extrañarse. Estamos divididos en todo lo que se refiere a política y teníamos que estarlo también en relación a la consulta. Yo en lo personal, no estoy particularmente satisfecho con el resultado de esta consulta. Me parece que desde antes, mucho antes de la consulta, ya podíamos tener indicios de que la participación sería baja en relación al padrón total. Así que no debió de haber sido una sorpresa. Tampoco fue una sorpresa que el 90 y tantos por ciento, 96, 97, ya no recuerdo exactamente, haya dicho que sí a la pregunta. Pero creo que esta consulta nos da material para saber cómo no hacer las siguientes consultas populares. En primer lugar, está el tema de la pregunta. La pregunta originalmente, como la propuso Andrés Manuel López Obrador, era más o menos clara. Se trataba de poner frente a la ciudadanía un tema importante, fundamental, el de la responsabilidad de los expresidentes. Y vaya que si hay materia para hacerlos responsables. A todos, incluyendo al que ya tiene 100 años, que es Echeverría, o empezando por él, pero que ya por razones de la edad no se le puede meter junto con todos los demás. Los otros están muertos, pero los que restan, eh, sí tienen responsabilidades que no les pidieron contestar, aclarar frente a la justicia, pero que esta consulta se proponía pues avanzar por ese camino. Sí, ya sé, y todos lo sabíamos, que algunos de los crímenes de los que se les acusa, pues ya prescribieron o es muy difícil de probar. Por ejemplo, empecemos con Salinas, en vísperas de las elecciones que le llevaron al poder de manera muy dudosa. Dos de los colaboradores inmediatos de Cuauhtémoc Cárdenas aparecieron asesinados en un coche y ellos eran en buena medida los encargados de vigilar el proceso de elección por parte de Cárdenas. ¿Quién asesinó a esos dos elementos claves del cardenismo en una elección clave del proceso de cambio en México? Bueno, nunca se supo, pero se sospecha. Y de ahí para el Real tenemos una buena cantidad de temas. Pero la pregunta fue rehecha por la Suprema Corte de tal manera que el grueso de los mexicanos no la entendió, no tuvo tiempo de entenderla, de allegarse los elementos para entenderla, y terminó siendo una pregunta absurda. Tan absurda que resulta más comprensible ese trabalenguas que uno aprendía de niño, de donde cuando yo digo, no digo, digo, Diego. Bueno, es más fácil entender eso que la pregunta que propuso la Suprema Corte. Así que desde ahí ya estaba en buena medida
predeterminado el resultado. Hay que hacer las preguntas simples, claras, que vayan al grano. El ciudadano común y corriente tiene muchas cosas que hacer en su vida cotidiana como para andar adivinando qué es lo que quiso decir la Suprema Corte. Y si no está clara, pues no se va a interesar en ir a dar su opinión. En segundo lugar está el tema pues de las casillas. Yo sí fui a la mesa que me tocaba, pero me costó mucho trabajo encontrarla. No estaba en los sitios más o menos conocidos en las votaciones anteriores, que a veces era el mismo sitio o a veces era uno muy cercano. No, este estaba lejano y no fue fácil de encontrar porque vivo en una zona de la Ciudad de México que antes fue pueblo y tiene algunas de esas características de pueblo, las calles todas chuecas, enredadas, y la numeración es una numeración con las nuevas matemáticas, que al 85 le sigue el 12 y luego al 120, y ni el Waze de mi telefonito me llevó al lugar, me llevó a un lugar equivocado. Pero en fin, eso es otro elemento. Hay que dar las facilidades para que se identifiquen las mesas, estén cerca de los lugares donde normalmente se va a ejercer estos derechos de votación. También está un poco la confusión que el propio presidente introdujo. Él en la campaña más o menos prometió que se haría esta consulta. Luego, por razones comprensibles, razones políticas comprensibles, él no quiso aparecer como parte de quienes iban a votar y a condenar a los expresidentes. Entonces dijo, yo no voy a votar y mi voto va a ser en caso de que votara, iba a ser en contra de que se les juzgara. Entonces hay un mensaje contradictorio. Entonces, ¿para qué diablos hacemos la consulta? Si el dirigente de la fuerza política más interesada en la consulta dice que él no está interesado en la consulta en lo personal, pero sí que los demás lo hagan. Bueno, si eso no introduce un elemento más de confusión, pues no sé cómo llamarle a esa situación. Hay otro tema ahí, ¿no? También de todo esto que sucedió, ¿no? El tema de los presupuestos. Fueron 500 millones lo que se destinó a esta consulta. Algunos dicen que es mucho, otros dicen que es como quitarle un pelo al gato al INE, ¿no? Del presupuesto que realmente tiene para ejecución. Y bueno, pues ahí creo que es una variable importante que tomar en cuenta, que no hubo, que pues se dieron cuenta que realmente este presupuesto no alcanza para tener unas elecciones. Y el presupuesto no es el adecuado porque pudiendo haberse hecho la consulta el día de la elección intermedia a mitad del sexenio, no se hizo porque la oposición dijo no, eso le da una ventaja a Morena, así que se desperdició el mejor día cuando no hubiera costado prácticamente nada hacer la consulta. Se hubiera uno ahorrado esos 500 millones de pesos malgastados en esta ocasión. Y 500 millones de pesos, si uno ve el presupuesto que se gasta en los partidos nada más y luego en la burocracia del INE, pues sí, no es mucho. Pero formalmente el INE cumplió con lo que se le pidió. Puso pocas casillas, las puso en lugares inadecuados, pero las puso. Dijo, yo no tengo presupuesto para poner todas. No hay la propaganda, la información necesaria. Yo estaba un día antes en Chiapas, en el Soconusco, y ahí en Tapachula solamente vi una manta pequeñita.
que señalaba que ya se iba a llevar a cabo el proceso, y yo no sé si esa manta incluso estaba en contra de la reglamentación, pero no había información, y no está acostumbrada la sociedad mexicana a este tipo de consultas, así que todo conspiró en contra de la consulta. El milagro fue que se lograran los 2 millones de firmas para echarla a andar, y en un tiempo récord. Tuvo que haber un grupo que realmente se dedicó a la búsqueda de las firmas, porque ahí pudiera haber habido el primero y el fracaso final de la consulta, no llegar a hacerla. Se sobrepuso a esta posibilidad el esfuerzo de unos pocos. Tampoco me fue fácil participar en esa recolección de firmas, porque no era claro dónde podía uno ir a firmar, y hubo que buscar aquí donde yo vivo y preguntar varias veces, y alguien me dijo, pues puede ser que yo vi una mesita ya en tal parte, y en efecto ahí estaba, pero había que echarle ganas, porque en otras consultas, por ejemplo, cuando lo del aeropuerto, ya sabíamos dónde se hacía. Esta vez la de las firmas, recolección de las firmas, fue en un sitio inesperado. De todas maneras, fue el 7% del padrón, más de lo que sacaron algunos de los partidos que están todavía compitiendo por el voto popular, y el presidente dijo, bueno, pues fue un triunfo y los felicito. Bueno, yo no veo que haya sido un triunfo, aunque sí me felicito de haber hecho el esfuerzo, de haber ido, etcétera. Pero lo que queda claro es lo que no se debe de hacer cuando se haga la siguiente consulta. Y la siguiente consulta ya viene, es el año entrante, y es una consulta fundamental. Y aquí la oposición va a unirse, como se unió, o incluso más de lo que se unió en la elección intermedia, para lograr la revocación del mandato y sacar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. Va a ser una consulta vital. No va a ser la búsqueda de la justicia contra estos expresidentes que tanto daño le hicieron a México. Esa es infinitamente más seria. Fue López Obrador el que propuso que hubiera esta revocación del mandato, y hay una fuerza enorme de la oposición por echarlo fuera, porque el régimen todavía subsiste, el régimen antiguo. Quizá el gobierno federal esté en manos de un grupo encabezado por Andrés Manuel, que quiere cambiar al régimen y está intentando cambiarlo, pero todavía falta muchísimo. Se requiere más de un sexenio para cambiar el régimen. Tiene mucha fuerza. Entonces el choque sí va a ser un choque formidable. Por lo tanto, la siguiente consulta popular es para una de dos: o revocar el mandato, o lo otro, renovar el mandato y hacer algo que no se ha hecho en la historia normal de las elecciones en México, que es a la mitad del mandato poder reinyectarle fuerza, o terminarlo o fortalecerlo, pero no va a quedar igual a partir de la consulta que se haga en 2022. Y tenemos que sacar todos las lecciones de este primer esfuerzo de una consulta constitucional. No es la primera consulta que se hace, pero las otras no estaban dentro de este marco. Entonces, discutámoslo y examinemos, ya sea
quienes desean la revocación del mandato o quienes no la deseamos, pero todos tenemos que sacar conclusiones de este ejercicio que no fue lo satisfactorio que debía de haber sido, dada la importancia de lo que se preguntó el domingo pasado. La importancia es la responsabilidad de quienes ejercieron el poder y que en México han pasado por la presidencia sin afrontar las consecuencias de lo que hicieron. Muchas gracias, doctor. Muy amplios análisis, como siempre. Muchas gracias. Ándele, buen día. Bueno, muchas gracias al doctor Lorenzo Meyer, él es historiador, y 7 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos a un corte.